Hola a todos, muy buenas noches y sean bienvenidos a La Voz del Residente. Muy agradecidos de que nos están acompañando esta tarde-noche, ya después de estas vacaciones de semana que tuvimos de descanso. Les agradecemos que nos están acompañando hoy. Si es primera vez que está con nosotros, les comento muy rápido en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor que realiza una exposición alrededor de 20 o de 30 minutos. Terminando su exposición, generalmente tenemos un doctor mentor que realiza complementos. En esta ocasión, como es una clase pregrabada, no va a haber oportunidad de tener esa sección. Pero me gustaría recordarles que si se pierden un poquito de la plática o desean volver a revivirla, la van a encontrar en la página de YouTube como Medical Legal Center. Entonces, también me gustaría recordarles que nos van a encontrar en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente. Igual, antes de presentar la grabación del doctor, me gustaría decirles si alguien de que nos esté viendo tiene su residencia como los lunes en otorrinolaringología y gusta darnos una de sus clases, con mucho gusto les cedemos una hora para escuchar de sus conocimientos y de sus experiencias. Solamente si nos mandan un mensajito a nuestro Instagram o nuestro Facebook de La Voz de Residente, diciéndonos de qué especialidad son, y su nombre, algún correo o teléfono con el que podamos comunicarnos, y con mucho gusto les cedemos una hora para aprender de usted. Esta noche nos toca aprender con el doctor Diego Maldonado, de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realizó su servicio social en el Hospital Universitario Dr. José Elenterio y está en su segundo año de residencia de otorrinolaringología en la UMAE 25 del IMSS. Así que muchas gracias, les dejo con la clase y ustedes y yo nos vemos pues al final. Que la disfruten y nos vemos al final de la clase. ¿Listo? ¿Podemos comenzar? Muy bien, puedes comenzar. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a tener la plática de nasoangiofibroma juvenil y nos vamos a enfocar en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Bueno, de los objetivos de esta plática son platicar un poco de las generalidades del nasoangiofibroma, el cuadro clínico, el diagnóstico y tratamiento de este tipo de enfermedades, y si nos alcanza algo de tiempo, permítame un segundito, perdón. Discúlpenme ya. Bueno, de las generalidades de este tumor, pues es un tumor que tiene baja incidencia, representa el 0.5 y 1% de los tumores de cabeza y cuello, y se describe con una histopatología benigna. Sin embargo, pues se describe que son localmente agresivos, y eso es lo importante o lo interesante de este tipo de casos. De la etiología del nasoangiofibroma, todavía no se tiene una teoría completamente aceptada. Sin embargo, se cree que es una malformación vascular y que inicia a partir de esta arteria, que es la arteria vidiana, que es la arteria del primer arco branquial, la cual en la semana 22 y 24 de la embriogénesis es una arteria que comunica la arteria maxilar interna y la carótida interna antes de que se forme la arteria carótida común. Y a partir de ahí empieza a tener un crecimiento pues, vascular, y es de donde se empieza a formar el nasoangiofibroma. Aquí viene en importancia el sistema anastomótico vidiano, ya que es el que principalmente va a nutrir a estos tumores, y están formados principalmente por la arteria vidiana, que es la arteria de rama de la arteria maxilar, la arteria carótida interna, la arteria meningia accesoria, que en algunos casos puede ser rama de la arteria meningia media, y ramas faríngeas de la arteria faríngea ascendente. Como podemos ver en esta imagen, se representa el plexo vidiano y cómo puede tener este plexo comunicación de la arteria carótida interna, y entonces es donde puede tener contribución en la nasoangiofibroma y presentar pues un reto al momento de la resección. Algo más que soporta esta teoría de una malformación vascular a partir de vasos que no sufren una apoptosis durante la embriogénesis, pues es que al momento de hacer inmunohistoquímica presentan ciertos marcadores inmunohistoquímicos como la laminina alfa 2 o el colágeno alfa 1 y 2,
los cuales se encuentran en vasos de embriones, y el TSHZ1, que es un marcador que se encuentra en el primero y segundo arco branquial. Entonces, esto nos da otra pista u otro punto de soporte para esta teoría de que es una malformación por una mala apoptosis de los vasos que se encuentran en estas semanas de gestaciones que ya mencioné. Del lado derecho abajo podemos ver imágenes de los cortes histopatológicos de diferentes nasoangiofibromas, y podemos ver cómo el estroma es principalmente fibroso y presenta además vasos sanguíneos con un endotelio muy delgado. Esta es la histología típica de este tipo de tumores. También el sitio de origen es otra discusión. No se tiene exactamente dilucidado cuál es el sitio de origen de este tipo de tumores. En este estudio que presentamos aquí, tuvo una muestra de 46 pacientes con nasoangiofibroma, y por medio de tomografía se detectó que todos ocupaban el canal pterigoideo. Y en este estudio pues se llega a la conclusión que muy seguramente el canal pterigoideo podría ser el origen de este tipo de tumores, y lo dividen en la mitad anterior. Cuando ocupaban esta mitad, la extensión del tumor podría ser más comúnmente hacia la fosa pterigopalatina y nasofaringe, y cuando es la mitad posterior puede ser hacia la fosa pterigoidea. Como podemos ver en las imágenes de tomografía, son unos cortes coronales. En la del lado izquierdo es un nasoangiofibroma que ocupa a nivel de coana del lado derecho, y con la flecha blanca gruesa está señalando el canal pterigoideo o el canal del nervio ovidiano, que está algo más ensanchado en comparación del otro lado. Lo mismo ocurre con el paciente del lado derecho. Es un corte coronal, el nasoangiofibroma está ocupando la coana del lado izquierdo, y vemos igual como el canal pterigoideo está ensanchado en comparación del otro lado. Y bueno, también hay otro estudio, del doctor Janakiram, en el cual pues la muestra es mucho más amplia. Son 243 pacientes, de los cuales en 241 tenían ocupación del pterygoid wedge. El pterygoid wedge es un sitio anatómico que se pudiera describir como la unión más anterior de la lámina media y la lámina lateral de la apófisis pterigoides. Y en este estudio pues se descubrió que de los 243 pacientes, 241 tenían ocupado este sitio anatómico. Por lo tanto, se podría llegar a la conclusión que es el sitio de origen. Igual, tiene una relación muy cercana con el canal pterigoideo. Entonces, pues ahí estas dos estudios podrían discrepar un poco en el área anatómica, pero pues son puntos muy cercanos. Y bueno, ya entrando en el cuadro clínico, es muy importante este tumor, ya que se presenta en masculinos jóvenes. Generalmente va a ser un paciente de entre 10 a 25 años, que el síntoma más común y el primero suele ser obstrucción nasal unilateral, que se presenta en el 80% de los pacientes, y esto se puede acompañar de epistaxis recurrentes. Generalmente no llegan a ser epistaxis que requieran taponamiento, pero en algunos casos pues sí puede ser como algo que llame mucho la atención y nos haga descubrir el tumor que se encuentra ocupando la fosa nasal o la nasofaringe. Una vez que crece o se extiende hacia contralateral, pues puede causar una obstrucción nasal bilateral. Si ocupa completamente la nasofaringe, puede ocluir el orificio faríngeo de la trompa de Eustaquio y causar una otitis media serosa con su hipacusia conductiva. Además puede causar rinolalia y apnea obstructiva del sueño. Hay algunos casos incluso que tienen una extensión hacia orofaringe que puede comprometer la vía aérea, y es necesario hacerle traqueotomía a los pacientes. No es lo más común, pero puede ocurrir. Y del lado izquierdo podemos ver una imagen endoscópica de una fosa nasal derecha, donde podemos ver el cornete inferior, el septum, el cornete medio, y en la parte más posterior se observa la tumoración. Es una tumoración con una capa de mucosa aparentemente normal. En algunos casos puede haber vasos tortuosos en la superficie, que son los que pueden causar el sangrado en estos pacientes. En caso de que se extiendan hacia los ostiums, hacia fosa nasal, perdón, y bloquee los ostiums de los senos paranasales, puede causar una rinorrea purulenta que incluso puede llegar a una sinusitis.
y si se extiende más anteriormente hasta el conducto nasolagrimal puede causar epífora en el paciente. Puede presentarse una simetría facial como la que vemos en el lado izquierdo. Es un paciente que tiene una nasogiofibroma. Vemos el aumento de volumen a nivel de la mejilla y a nivel de la región temporal como a manera de una mancuerna. Esto sucede ya que el arco cigomático no permite la expansión en esa área y da esa imagen como en mancuerna, ¿no? En este paciente. Pero también puede extenderse anteriormente hacia la pirámide nasal y causar una deformidad. Como ya había mencionado, puede causar epífora. Además, al extenderse al ápex de la órbita, puede presionar el nervio óptico, causar amaurosis o disminución de la agudeza visual, o puede presionar el quiasma óptico, erosionando el seno esfenoidal, causando una mianopsia bitemporal. Además, si se extiende por la fisura orbital inferior, puede causar proptosis, y cuando tiene un componente intracraneal, puede causar cefalea y parálisis de pares craneales, generalmente asociado más a los pares craneales que se encuentran en el seno cavernoso. Y por último, puede expandirse hacia el espacio parafaringeo, y en la clínica podemos, al revisar la cavidad oral, ver un aumento de volumen de la pared lateral de la orofaringe. En la imagen del lado derecho superior es una imagen de una cirugía por un abordaje cervical a la porción parafaringea del nasoangio, y en la inferior podemos ver una tomografía en corte coronal con un componente intracraneal extenso de esta tumoración. Bueno, ¿qué vamos a necesitar para hacer el diagnóstico en estos pacientes? Lo primero es sospecharlo con la clínica. Por eso es muy importante. Un paciente con epistaxis recurrentes, tal vez valdría la pena realizar una endoscopía solo para descartar la presencia de una tumoración. Pero además tenemos los estudios de imagen, que es lo que nos va a ayudar a clasificarlo, y dependiendo de las porciones que ocupe, podemos prácticamente hacer el diagnóstico. Obviamente ya al final va a ser por histopatológico, pero no se van a tomar biopsias debido al componente vascular, ya que puede causar un sangrado importante. Pero una vez que se retire en la cirugía, se puede realizar el estudio histopatológico y llegar al diagnóstico ya confirmado. El estudio de imagen más importante que vamos a realizar pues es una tomografía contrastada de cortes finos, donde vamos a apreciar una masa isodensa que tiene una captación heterogénea de contraste. Al tomar las tomografías, podemos encontrar algunos signos que nos den indicio de que el tumor que estamos viendo es una nasogiofibroma, además de la clínica que ya veníamos sospechando. En la imagen que está marcada con el número 1 vemos el signo de Holman-Miller, que consiste en el aumento de volumen o el rechazo anterior de la pared posterior del seno maxilar. Esto por ocupación de la fosa pterigopalatina por el tumor, y se presenta en el 80% aproximadamente de los casos de nasogiofibroma, pero no solamente nasogiofibroma presenta este signo, por lo que podríamos sospechar también otras cosas. Y en el número 2 tenemos el signo de Ramcharan, que es un signo que se presenta en el 99.1% de los pacientes, y es el aumento de volumen en el pterygoid wedge, que es la estructura que les mencionaba anteriormente. En la imagen podemos ver la tomografía coronal, cómo la raíz de la apófisis pterigoides está ensanchada en comparación del otro lado. Eso pues nos da una pista bastante buena para saber que el paciente pues está sufriendo una nasogiofibroma. Además, el nasoangio suele ocupar el agujero esfenopalatino, la fosa pterigopalatina y el canal pterigoideo, como en la tomografía que vemos inferiormente, que es una tumoración que está en nasofaringe, principalmente del lado derecho, y vemos cómo el agujero esfenopalatino y la fosa pterigopalatina se encuentran aumentadas de tamaño en el lado derecho. En caso de tener duda o querer complementar el diagnóstico, se puede hacer una resonancia magnética, en donde la tumoración se va a ver isointensa en T1, como podemos ver la primera imagen, un tumor que ocupa la fosa nasal izquierda del paciente, y vemos cómo el seno maxilar y etmoidal están ocupados. Sin embargo, por la secuencia en la que estamos viendo, pues no es muy bueno para delimitar el tumor. Por lo tanto, tenemos que observar la secuencia en T2, donde vamos a ver una imagen isointensa hiperintensa,
con vacíos vasculares que representan los vasos, que es un patrón en sal y pimienta, que es característico de este tumor por tener vasos sanguíneos dentro de él. Y podemos delimitar mejor, pues que tal vez eso que teníamos duda, el seno maxilar, seno etmoidal, pues es por bloqueo de los ostiums, y entonces se empieza a acumular la mucosa. Y por último, podemos hacer la angiografía, y en este mismo paso, pues se va a hacer la embolización de la tumoración. Esto para disminuir el riego sanguíneo que tiene el tumor y al momento de la resección no haya tanto sangrado. En la primera imagen del lado izquierdo podemos ver la angiografía antes de la embolización, donde se ve la presencia del contraste que pasa por la cantidad de vasos que tiene el tumor, que principalmente recibe su nutrición de la arteria maxilar y en algunas ocasiones de la carótida interna. Como veníamos diciendo anteriormente, pues el plexo ovidiano aquí es muy importante. Y en la imagen marcada con la G es después de la embolización, como ya no recibe el mismo aporte sanguíneo. Ya por último, la imagen de la derecha es una angiografía normal de la arteria maxilar, donde podemos ver las diferentes ramas que la caracterizan. Hay muchas clasificaciones del nasoangiofibroma que se fueron haciendo desde 1981, la de Chandler en 1984, Andrews en el 89, Ratkowski en el 96, y todas estas todavía no tenían no podríamos elegir ahorita, o tal vez sí podríamos, pero hay otras clasificaciones mejores para decidir un tratamiento endoscópico. Ya que principalmente se utilizaban abordajes abiertos en estos pacientes y solamente se buscaba clasificar la extensión del tumor sin un objetivo de buscar un pronóstico, cuáles sangran más, cuáles sangran menos, que es algo que tratamos de ver ahorita. Por ejemplo, en la clasificación de la Universidad de Pittsburgh del 2010, en este caso, para poder clasificar el nasoangio, necesitamos que ya esté embolizado el tumor. Y yo creo que la diferencia más importante, además de si ocupa la nasofaringe, se extiende a fosa pterigopalatina, en este caso es diferenciar entre el estadio 3 y el 4, porque la diferencia entre estos dos es si hay o no vascularidad residual por parte de la arteria carótida interna después de la angiografía, después de la embolización, y como a partir del estadio 4, pues es mucho más común, una, que sangren más los pacientes en la cirugía, y dos, que haya una recaída o que vuelva a haber crecimiento tumoral en el paciente. Y también tenemos la clasificación de Yanakiram, que fue del 2016. En este caso, ese artículo en específico viene la clasificación y además el tratamiento que recomienda para cada una de estas clasificaciones y subgrupos. Igual lo divide en 5 dependiendo de qué estructuras están ocupadas, pero él va marcando y va haciendo cada vez, conforme avanza el estadiaje, va avanzando o van haciendo más pasos durante la cirugía. En este caso, ahorita vamos a entrar un poquito más en esa clasificación. Lo importante, como mencionaba ahorita, pues es que en la del Pittsburgh va a haber una embolización de la arteria maxilar interna y de las ramas que nutran a este tumor, que vengan de la arteria carótida externa, y a partir del estadio 4 y 5 son tumores que tienen un aporte residual. Entonces, en la tabla de abajo vemos cómo comparan las diferentes clasificaciones y vemos cómo en realidad antes de esta clasificación no se podía valorar un pronóstico que fuera, ¿cómo se dice?, estadísticamente significativo. Y es algo que en la clasificación de Pittsburgh sí se puede hacer o confiar más. En este caso vemos las variables en esta tablita que se tomaron en cuenta, como si el paciente se operó una vez o si fueron varias operaciones para poder remover completamente el tumor o si hubo tumor residual, y vemos cómo pues, el valor de P es significativo y entre mayor estadiaje pues hay mayor probabilidad de que se presente un tumor residual u operaciones, que se necesiten más operaciones. Esto pues nos ayuda al pronóstico, a la predicción de la recaída y valoraciones posquirúrgicas del paciente.
Y en la clasificación de Yanakiram, este estudio que él realizó con 243 pacientes, se realizó la tomografía contrastada con cortes finos. En caso de que hubiera relación con la arteria carótida interna, se hacía angiografía, pero no se embolizaba. Él generalmente utiliza el clipaje de la arteria carótida externa durante la cirugía para poder hacer la resección tumoral. Además, él utilizaba neuronavegador cuando hubiera infiltración del ala mayor del esfenoides o involucro de la arteria carótida interna seno cavernoso o hubiera un componente intracraneal. Además, tomaba una tomografía de seguimiento a las 36 horas y a los 6 meses posteriores a la cirugía. Y generalmente la técnica que describe pues es una a 4 manos por medio de las 2 fosas nasales, que es como la imagen que podemos ver ahí, con 2 médicos para poder hacer aumentar el campo de trabajo y aumentar la visión. En este estudio, pues se llegó, al hacer el análisis de los datos, perdón, el 98% y el 95% ocupaban nasofaringe y fosa pterigopalatina, y eso determinaba pues parte del abordaje quirúrgico, que en su mayoría pues ahora es endoscópico. Ya el abordaje abierto sí puede llegar a utilizarse cuando son muy extensos, pero el gold estándar de ahorita es los abordajes endoscópicos, ya que se tienen muy buenos resultados y las recaídas son generalmente bajas. En este estudio pues se vio lo del pterygoid wedge, que como se hizo a lo largo de 15 años, fueron agarrando experiencia y se dieron cuenta que la recurrencia bajó cuando fresaban el pterygoid wedge, que es cuando se ve como 2 palillos chinos en la tomografía postquirúrgica, del 30% al 3% la recurrencia. Entonces eso habla pues de la importancia de fresar esta área, porque pudiera ser el origen del nasoangiofibroma, y pues está ahí muy cerca el canal del nervio ovidiano. Además, a partir del estadiaje 2C, los pacientes requerían transfusiones sanguíneas y empezaban a sangrar de manera más abundante. En la tabla de arriba podemos ver todas las clasificaciones y cómo en realidad la relación entre pérdida de sangre y el estadiaje pues es mucho más evidente o es más significativa en el artículo de Yanakiram y el de Snyderman, que es el de la Universidad de Pittsburgh. Del tratamiento tenemos los abordajes quirúrgicos y, como ya mencioné, pues los más importantes son la endoscópica nasal, es lo que practicamos más aquí en la UMAE 25, teniendo diferentes abordajes dependiendo de la extensión del tumor. Generalmente podemos realizar una maxilectomía medial endoscópica para poder ampliar nuestro campo de trabajo. Este tipo de cirugía endoscópica se divide en 5 tipos. Generalmente vamos a hacer el 3A, 3B, que es como la imagen de la derecha, en donde vamos a retirar la pared medial del seno maxilar. Su límite inferior es el piso de la nariz, el límite posterior, la pared posterior del seno maxilar, y anteriormente vamos a llegar al conducto nasolagrimal. No se va a tocar y se va a dejar parte de la cabeza del cornete inferior. También se puede hacer la 3B, que es, en ese ya no se respeta el cornete inferior y se puede llegar a retirar parte del conducto nasolagrimal. Esto nos va a ampliar mucho, sobre todo el área de trabajo en estos pacientes. También se hace el abordaje transpterigoideo, en el que en la clasificación de Castelnuovo, que lo divide en 3 tipos. El primer tipo sería una septectomía posterior. Igual, cuando tienen un componente nasofaringeo bastante amplio, esto nos ayuda a tener un mejor campo de trabajo. En el tipo 2 se retira el piso y pared anterior del seno esfenoidal, como podemos ver en la imagen marcada con el B. Este es el piso del seno esfenoidal. Se ven las 2 arterias carótidas y el seno esfenoidal. Y en la 3 hay una extensión lateral hacia pared lateral de nasofaringe y cartílago de trompa de Eustaquio. Además, se pudiera usar un abordaje transmaxilar transpterigoideo realizando una maxilotomía, como podemos ver en la imagen de la derecha, donde se hace el puerto, por así decirlo, en la pared anterior del maxilar, y nos sirve para poder visualizar mejor en los abordajes de la porción infratemporal de este tipo de tumores, y tenemos un campo de trabajo muchísimo más amplio.
De los abordajes abiertos no me voy a meter mucho. Sí se pueden utilizar. Ahorita pues el gold estándar es la endoscopía porque tiene menos morbilidad, tiene altas tasas de éxito, pero pues tenemos estos abordajes quirúrgicos en caso de que no se pueda, como el desguante medio facial o el maxillary swing, que es la imagen de la derecha, y el de Fortuno, que es en esta diapositiva la imagen de más hacia la derecha. Son abordajes un poco más cruentos, más agresivos, por lo que se prefiere pues el abordaje endoscópico. Y para terminar con el tratamiento de este tipo de tumores, existe la terapia hormonal. Se ha descrito, hay algunos artículos, aunque no muy recientes, de la flutamida para reducir el tamaño, ya que tiene receptores de testosterona, el tumor. Entonces se da el antiandrogénico para reducir el tamaño y poder cambiar quizá el abordaje quirúrgico, sobre todo si va a haber un cambio tal vez de un abordaje abierto a uno endoscópico, pues pudiera ser importante, pero en general ya no hay o hay muy pocas contraindicaciones para un abordaje endoscópico. Y existe también la radioterapia, cuando son tumores muy extensos con componente intracraneal amplio, se puede dar para reducir el tamaño, o cuando son múltiples recurrencias muy pequeñas, se puede también realizar. No se prefiere por los efectos adversos que pudiera llegar a tener en el paciente. Incluso hay algunos estudios que mencionan la metaplasia o displasia de la tumoración años después de la radioterapia. Por lo que, como ya mencioné muchas veces, pues el tratamiento endoscópico sería el ideal. Y bueno, ya para terminar, vamos a mencionar un caso clínico de un paciente con este diagnóstico y de cómo se fue presentando con todo y la pandemia, cómo se puede llegar a perder el caso y cómo, pues por eso es importante canalizarlos adecuadamente y a tiempo a estos pacientes. Él fue un masculino de 25 años que empezó su padecimiento 4 años previos a la consulta actual con una epistaxis bilateral, episodios aislados que nunca necesitaron taponamiento y no necesitaron valoración por médico. Un año después de empezar con los síntomas, él acude a una consulta general donde le revisan, le hacen una rinoscopía y le hacen diagnóstico de poliposis nasosinusal. Nasal. En ese momento el paciente estaba asintomático y posteriormente inicia con la sensación de obstrucción nasal izquierda y rinorrea hialina, y es cuando acude a su unidad de medicina familiar. Le toman una tomografía y ven una tumoración nasal, y es cuando lo envían a otorrino. Por la pandemia se pierden las citas y acude hasta este año con cefalea, rinorrea intermitente y obstrucción de fosa nasal izquierda. Aquí lo importante es que clínicamente no avanzó mucho el paciente por la edad en la que se presentó el nasoangiofibroma. Sí está comprobado que entre más pequeño o más chico sea el paciente, cuando están entrando a la pubertad, por efecto hormonal, es la teoría, el tumor tiende a crecer más rápido y puede ser más aparatoso. En este caso, un paciente de 21 años, ya más grande, quizá por eso, a pesar de que se perdió por la pandemia, no tuvo un crecimiento más allá del que ya presentaba quizá el paciente. Se hizo una angiotomografía en 7 de mayo de este año. En este caso, yo creo lo más importante pues es ver los signos que presentábamos. De la imagen podemos ver la tumoración con captación de contraste. Es isodensa, pero capta contraste. En fosa nasal izquierda, cómo se extiende a la fosa infratemporal y también se extiende al seno esfenoidal del lado izquierdo. En la imagen del medio son cortes más posteriores donde podemos ver el signo de Ramcharan, que era, como les mencionaba, el aumento de volumen del pterygoid wedge, y cómo aquí se introduce por la fisura orbitaria inferior a la órbita. En esta imagen en ventana para hueso podemos ver cómo se lisó completamente el piso del esfenoides y es como entra al seno esfenoidal de ese lado, y vemos cómo pues está lisado también el hueso de la raíz pterigoidea. Igual en tejidos blandos, nada más para ver en los cortes axiales la extensión hacia la fosa infratemporal, cómo se va posterior al seno maxilar y empieza a rechazar hacia adelante la pared posterior.
Se le realizó una angiografía el 9 de mayo, donde se realizó también embolización y podemos ver cómo lo principalmente recibe vasos de la arteria maxilar, desde posterior recibe de la arteria meningia media y desde anterior pudiera recibir de la esfenopalatina y es parte, o de la arteria del conducto ovidiano y es parte de ese plexo ovidiano. Y tiene una muy poca contribución de la arteria carótida interna. También en la imagen de la derecha podemos ver cómo la arteria rama faringea, la arteria faringea ascendente, pues también nutre parte de esta tumoración. Y se hizo la embolización con microesferas y colocación de un coil, donde se ve el defecto de llenado de la arteria maxilar. Se clasificó como un Yanakiram 2C por el componente intraorbitario y la cirugía que se realizó fue una maxilotomía como un puerto de abordaje para la porción infratemporal, un TEMP 3A de maxilotomía y un abordaje transpterigoideo transmaxilar izquierdo Castelnuovo 2, que era como la imagen que podemos ver del lado derecho. Tuvo un sangrado de 1200 cc y se transfundieron 2 paquetes globulares. Esta es la imagen postquirúrgica. El tejido, lo que se ve hizo denso en la región del esfenoides, pues es material, es el tisil, que es fibrina y se pueden ver pues los cambios postquirúrgicos, la septectomía posterior, la maxilectomía, perdón, y pues la ausencia de tumoración. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por la oportunidad y espero les haya gustado y si tienen dudas, pues ahorita pasamos a eso. Muchas gracias al doctor Diego por habernos mandado la clase. Les recuerdo que esta vez fue una clase pregrabada, así que no va a haber un momento de preguntas y respuestas, así que ahora sí los veríamos hasta la clase de mañana en pediatría. No sin antes recordarles, si alguien es jefe o jefa de residentes y requiere alguna plática para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, que nos puede mandar un correo electrónico a atención.mlc@gmail.com para recibir pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Que tengan muy bonita noche. Muchas gracias por acompañarnos y que sigan disfrutando del día. Hasta luego.